Estas imágenes reales nos trasladan al ya muy lejano año de 1922. El legendario paleontólogo Roy Chapman Andrews llegó al desierto del Gobi en un viaje patrocinado por el Museo Americano de Historia Natural. Pasaría más allá de la muralla china, donde incluso los chinos no se atrevían a penetrar, porque más allá de las murallas estaba el territorio de los bandidos mongoles, los señores de la guerra, los descendientes del Gengis Khan. Más allá de la muralla estaba el desierto impenetrable. Roy Chapman Andrews era todo un aventurero, un Indiana Jones de guante blanco. Rodeado de un gran séquito de sirvientes, así como de un numeroso equipo de científicos y un cámara de Hollywood para garantizar que el resto del mundo conociera cómo se fabricaban las leyendas, inició esta gran aventura. ¿Cuáles eran sus inquietudes? ¿Qué impulsaba a este hombre a correr estos riesgos? ¿Qué le hizo organizar esta expedición? ¿Qué esperaba encontrar? Evidentemente no era riqueza. Buscaba la clave de uno de los misterios más indescifrables de la Tierra. Dinosaurios. Fue Roy Chapman Andrews el primero en descubrir nidos de dinosaurios. Hasta entonces, los científicos solo sospechaban que los dinosaurios ponían huevos. Este descubrimiento únicamente le garantizó a Andrews un puesto en la historia de la paleontología. Los primeros dinosaurios habitaron el planeta hace 230 millones de años, en la época que hoy conocemos como período Triásico. A lo largo de 160 millones de años, dominaron la Tierra. Hoy en día, gracias a la investigación continua y abnegada de una serie de paleontólogos que han ido poniendo todo su entusiasmo en aras de conseguir una reconstrucción lo más veraz posible de los dinosaurios, podemos conocer su forma de vida, su nacimiento, su entorno, su adaptación, su evolución y su extinción. Para adentrarnos en el misterioso mundo de los dinosaurios, nada mejor que trasladarnos al inicio de esta fantástica aventura. La historia de los dinosaurios en los tiempos modernos comienza en el siglo XVIII en Maastricht, Holanda. Hace 170 millones de años, estas tierras estaban cubiertas por el mar, un mar de corrientes cálidas. Aquí se formó la piedra caliza. Durante siglos, la gente de Maastricht extrajo esta piedra caliza para edificar, perforando entre las rocas hasta crear un vasto laberinto de cuevas. Ocurrió en el año 1770. Unos canteros trabajando en uno de los túneles a 450 metros de la entrada desenterraron algo que hizo que el resto del equipo dejase a un lado sus herramientas y se reuniesen asombrados. Durante años, con frecuencia, habían encontrado pedazos de huesos, parte de esqueletos, pero nunca algo tan misterioso. Era una especie de mandíbula gigantesca. Esa mandíbula que hoy día sabemos pertenecía a un mosasaurio, un reptil marino, se encuentra en el Museo Nacional de Historia Natural de París. En 1822, la mujer de Gideon Mantell, un médico inglés, descubrió el primer resto de dinosaurio, un diente, en Sussex, Inglaterra. 20 años después, Sir Richard Owen, un famoso paleontólogo, escribió un largo informe en el que ya mencionó que esos reptiles fósiles eran de aspecto claramente distinto a cualquier reptil vivo, tan diferentes como para ser merecedores de un nombre diferenciador.
Por esa razón les denominó dinosaurios, que significa lagartos terribles. El escultor británico Waterhouse Hawkins oyó hablar de los dinosaurios de Owen mientras trabajaba en los diseños para la famosa exposición en el Palacio de Cristal de Londres, construido para conmemorar los brillantes logros del hombre moderno. La gran exhibición de 1851 fue la primera gran exposición de este tipo en el mundo. Se embarcó en un espectacular logro arquitectónico, un edificio construido en su totalidad de acero y cristal. Inspirado en las predicciones de Owen sobre estos terribles reptiles y teniendo la gran oportunidad de esta exposición, Hawkins se puso en contacto con Owen y juntos crearon un zoológico de fósiles basado en los bosquejos de Waterhouse Hawkins para colocarlo en el Palacio de Cristal. En 1853, el zoo era lo bastante completo como para que Owen ofreciera una cena en el interior de un iguanodón a medio terminar. Al año siguiente, en 1854, se inauguró la exposición. Asistieron 40.000 personas el primer día. Los animales todavía permanecen allí, tal y como Owen y Hawkins lo soñaron. Pero tenían verdaderamente ese aspecto los dinosaurios plantados sobre 4 patas como tanques acorazados. Mediante el estudio de los fósiles que se han ido encontrando, los paleontólogos han reconstruido el aspecto real de los grandes saurios. Para fosilizarse, un animal debe quedar enterrado en barro o arena antes de que se descompongan sus huesos. Después, durante miles de años, las capas de sedimentos se acumulan sobre los restos óseos y los minerales se depositan hasta sustituir el material de los huesos. Lo sorprendente de este fenómeno es que es imposible calcularlo. Por esto, el hallazgo de fósiles convierte al cazador de dinosaurios en el cazador que dispara a más larga distancia. Cazar dinosaurios es probablemente el deporte más fascinante al que te puedas dedicar. Hacemos algo que hemos soñado desde niños. La primera característica es que casi siempre se trabaja a la intemperie. Tienes un sentido de descubrimiento, vas en busca de secretos. El trabajo a veces es duro, pero cuando lo estás haciendo, al poco rato, te viene a la cabeza la imagen del descubridor. Es algo automático. Puedes estar caminando, pensando en otra cosa, al otro lado del mundo, y de repente tus ojos descubren el centelleo de un hueso o una forma extraña en la roca. Se te ilumina la mente, te olvidas de todo lo demás y solo piensas en ese trozo de hueso. Lo fantástico de buscar dinosaurios es que llevas mucho rato buscando sin encontrar nada importante y en muchos casos sin encontrar absolutamente nada y de repente te tropiezas con algo que nadie ha visto en 75 millones de años o más. Entonces sientes que todo el trabajo duro ha merecido la pena. Phil Currie pertenece al grupo de caza más impresionante de dinosaurios que ha tenido lugar en la historia. Es el denominado Proyecto Dinosaurio. En 1987 comenzó esta aventura con un plan diseñado por China y Canadá y la Fundación Exterra. Su primer destino fue el desierto del Gobi, en China, lugar donde comenzó nuestra historia con la expedición que en 1922 realizó Andrews. Durante esta expedición se hallaron numerosos restos fósiles, entre ellos el de un saurópodo, herbívoro gigante de 4 patas, un Mamenchisaurus. Los saurópodos fueron los animales más grandes de la Tierra.
Parece que los ejemplares de China fueron más fantásticos que sus primos americanos. Es posible que familias enteras de dinosaurios evolucionaran en China de un modo diferente al de otros lugares. Posible porque la geografía de la Tierra ha cambiado dramáticamente. La Tierra estaba agrupada en un inmenso supercontinente. Los dinosaurios pronto se extendieron por todos los rincones del planeta. Pero el supercontinente comenzó a dividirse y hace unos 150 millones de años, en el período Jurásico, China pudo haberse separado del resto del mundo y sus dinosaurios se aislaron y evolucionaron de un modo diferente al de los dinosaurios de otros continentes. Los saurópodos, gigantes de movimientos lentos y cerebro pequeño, son la clave principal para aclarar esta evolución. El saurópodo encontrado estaba despedazado. Aparece una parte de su cuerpo arrancada como si hubiera sido devorado por dinosaurios carnívoros. Así ha debido suceder, ya que increíblemente en el mismo yacimiento de rocas aparece otro dinosaurio. Es un terópodo grande y perfectamente conservado. El terópodo era carnívoro. Vamos a imaginarnos cómo se desarrolló esta historia. Tuvo que ser una lucha a muerte, un drama de supervivencia ocurrido hace 160 millones de años. Lo que se ha encontrado aquí son las patas traseras, parte de las patas delanteras, y tenemos suficientes huesos como para pensar que puede encontrarse todo el esqueleto. Este tipo de dinosaurio es la versión relativamente primitiva del Tyrannosaurus rex, y su peso estaría entre 1,5 toneladas y 2 toneladas. Andaba sobre las patas traseras. Tenía dientes muy largos, zarpas muy alargadas y era a la vez un animal de gran ferocidad. Algunos llamarán a este el descubrimiento de la década. Pero para los cazadores de dinosaurios en el Gobi, este descubrimiento no está completo. Lo que buscan desesperadamente son las dos cabezas de estos monstruos antiguos. Parece una de las reglas de la vida, que podría llamarse la ley de Russell. La cabeza del dinosaurio nunca se conserva. ¿Por qué no se encuentran cabezas de dinosaurios? ¿Es un gesto revolucionario de los dinosaurios o se han cogido como trofeos? ¿Se han usado como disfraces o se han comido como plato delicado? Quizá una cabeza de dinosaurio haya servido para muchos cuerpos
o quizá no tuvieran cabeza. Es un misterio que hoy por hoy no se ha resuelto. Lo que es un hecho claro es que se localizan menos cabezas que huesos de estos grandes saurios. La reconstrucción final de sus esqueletos nos da una imagen sorprendente de su aspecto, de su magnitud, de su esplendor. Identificar huesos es casi como identificar personas, pero visualmente. Al principio todos te parecen iguales, pero cuando te familiarizas con ellos es como reconocer a los amigos. Cuanto más los miras, más diferentes te parecen. Hay diferencias de altura, anchura, en los ojos, en todo. Los huesos de dinosaurio al principio parecen similares, pero cuando los vas conociendo más y más, distingues las diferencias. Metacarpiano de Ankylosaurus. Metatarsiano de Trodón. Galleta para perros con sabor a queso. Fue en Estados Unidos donde por primera vez, y tras la aparición de un esqueleto en Nueva Jersey, surgió el concepto de los dinosaurios erguidos caminando sobre dos patas, bastante distintos de los cuadrúpedos imaginados por Owen. En 1868 se reconstruyó la forma del Hadrosaurus. Era la primera vez que se montaba un esqueleto de dinosaurio en el mundo. Joseph Leidy, basándose en huesos dispersos, había reconstruido algo que no aparecía en la exposición de cuadrúpedos del Palacio de Cristal. Un dinosaurio que se movía sobre dos patas. ¿Dónde quedaban los dinosaurios imaginados por Owen tras el descubrimiento del Hadrosaurus de Leidy? Estos son dibujos de toda una manada de esqueletos de iguanodones encontrados en una mina belga en 1878. Su catalogación y restauración se convirtió en el objetivo de un naturalista belga, Louis Dolo. Él era un hombre contemplativo, un pensador que prefería la tranquilidad del laboratorio al bullicio de la controversia científica. Y fue aquí, en el Real Instituto de Ciencias Naturales de Bruselas, donde Dolo demostró que los iguanodones, así como los hadrosauros, caminaban sobre dos patas. O él pensaba que así lo hacían. Demostró con claridad que ellos tenían estas dos poderosas extremidades posteriores, ideales para aguantar a un animal muy pesado. Adicionalmente, poseían también una larga y fuerte cola y patas delanteras cortas en comparación con las traseras. Estas son las proporciones de algo parecido al canguro. Así que no sorprende que Dolo los reconstruyese en esta estructura metálica, adoptando la posición del canguro. Estas reconstrucciones de Louis Dolo han permanecido durante casi 100 años. Esto no debe sorprendernos. Él trabajó sobre esqueletos fósiles completos. Sin embargo, ni Dolo era inmune a los errores. Si saben dónde mirar, pueden encontrar unos cuantos. Permítanme mostrarles uno. Aquí atrás, en la cola, podemos ver una curvatura progresiva. El extremo de la cola se apoya sobre el suelo y se va doblando conforme se acerca al animal, tal y como lo hace la cola del canguro. Sin embargo, observando de cerca las vértebras, vemos que algunas están dislocadas, aquí y aquí. De hecho, probablemente fue el mismo Dolo quien las dislocó para lograr la curvatura de la cola. Luego, si colocamos la cola tal y como debería estar, tal y como hemos visto, eso inclina el tórax del animal hacia el suelo. Y por lo tanto, sus extremidades anteriores se acercaban a la superficie y las manos podrían usarse, y probablemente se usaron, como medio de locomoción. Esto hacía del iguanodón un cuadrúpedo bastante adecuado, algo que quizá hubiera complacido a Owen. ¿Qué podría pasar con nuestros huesos con el paso de millones y millones de años?
Los fósiles del Canadá son unos 80 millones de años más jóvenes que los hallados en el Gobi. Y estas tierras de Alberta constituyen el lugar más rico del mundo en restos de dinosaurios. Este paisaje desolado fue hace millones de años un delta subtropical donde se movían los grandes herbívoros y los monstruos que los cazaban. El Tyrannosaurus Rex vivió en el que se denomina período Cretácico tardío, hace unos 70 millones de años, aterrorizando los lugares que iban a ser luego los páramos de Alberta. Ahora está al acecho en el Hall del Tyrrell y continúa hechizando con sus sortilegios a Phil Currie. Empecé a interesarme por los dinosaurios cuando era niño y me parece que nunca he crecido. Siempre he sentido fascinación y probablemente siempre la sentiré. Los dinosaurios creo que atraen a los niños porque son grandes y extraordinarios. A diferencia de los monstruos de las películas de ciencia ficción, los dinosaurios son reales. Un cráneo de terópodo fue trasladado a los laboratorios del Tyrrell para librarlo de las rocas que lo conservaron desde épocas anteriores a la aparición del hombre. Lo que están descubriendo aquí es que este saurio gigante tenía una estructura mucho más primitiva que la del Tyrannosaurus Rex, confirmando la teoría de que durante millones de años los dinosaurios evolucionaron y cambiaron dramáticamente. La caja del cráneo de este animal es muy primitiva. Si la comparamos, por ejemplo, con la del Tyrannosaurus y sus parientes del norte de América y con la del Allosaurus del Jurásico de los Estados Unidos, vemos que está más cercana a la caja craneal del Allosaurus. No tiene la clase de especializaciones que vemos en el Tyrannosaurus Rex. En el fondo podemos ver estas grandes aperturas que son una característica de los animales más primitivos. La parte trasera del cráneo disminuye. Así podemos mirar dentro de la caja craneal misma. Para un animal que pesaba 3 o 4 toneladas y que medía 7 u 8 metros, la anchura del cráneo es solo así, como mucho. Y la longitud del cráneo no es más que esto. Es un cráneo relativamente pequeño para este tipo de animal. Este dinosaurio pudo ser el terror de su época, pero probablemente no debió de producir pensamientos muy profundos. Sin embargo, había dinosaurios de mayor cerebro. Este pequeño encantador de 2 metros, llamado Trodón, hubiera sido bastante listo para burlar al gigantesco Tyrannosaurus Rex. El Trodón estaba equipado no solo con músculos, sino con la más terrible de las armas, la inteligencia. Este es el fósil preferido de Phil Currie, la caja craneal de un Trodón, uno de los hallazgos más significativos de la expedición china al Canadá. El cerebro se extiende desde la parte trasera del cráneo a través de esta región central con los lóbulos ópticos. Justo en esta sección de aquí. Aquí habría un poco más de caja craneal cubriendo un cerebro bastante grande para un animal que se supone que era estúpido. Si comparamos el tamaño del cerebro con el peso del cuerpo del animal y vemos que este animal pesaba mucho menos que un adulto humano, el tamaño del cerebro del Trodón es relativamente más grande que el de cualquier mamífero que viviera en la época de los dinosaurios, o el de cualquier pájaro de la misma época. Por eso es bastante respetable por sí mismo. Es un tamaño de cerebro muy considerable comparándolo, incluso, al de muchos mamíferos y pájaros actuales. En el hospital Foothills, en Calgary, se hace un escáner de las cavidades internas del que debió de ser el dinosaurio más inteligente de todos. Solo podemos imaginar lo que este cerebro registraría y recordaría. La imagen que tendría del mundo este dinosaurio llamado Trodón.
Los primeros hallazgos de los dinosaurios, junto con el arduo trabajo de los paleontólogos, nos han mostrado el verdadero rostro y la variedad de estos animales extraordinarios. Grandes como casas, terribles máquinas de matar, o pequeñas criaturas, gráciles e inteligentes. Los dinosaurios continúan fascinándonos, a pesar de que se fueron hace millones de años. En los próximos números, la revista Conocer les invita a continuar este viaje en el tiempo, adentrándonos en el mundo de los dinosaurios. Les mostraremos con las mejores imágenes cómo vivían, de qué se alimentaban, su sorprendente instinto maternal, la constante lucha para sobrevivir, y las diferentes teorías sobre su muerte y su desaparición. Y con el próximo número de la revista Conocer, el segundo vídeo de esta fantástica colección, Los dinosaurios así vivían.